entre creyentes. Incluso, básicamente, entre creyentes, la única salida que les da es la salida que Cristo dio. Y ahí no. Y incluso es permitido, no es lo que Dios ordenó en el principio. Los dos serán una sola carne. Entonces, antes de casarse, si eres soltero, antes de tener una relación romántica con ninguna persona, tengan estos principios bien en claro en su mente, porque si no, se permite enamorar de alguien que cae en otra línea y ya eres destruida. Por ejemplo, cuando me iba a casar antes de casarme con Wanda, cuando era soltero, yo tenía en mente la clase de mujer que quería conocer. Y primeramente, no solamente para mí, tenía que ser creyente. Tenía que ser creyente que estaba madurando, creyente espiritual. Entonces, habían muchas chicas en la escuela, el instituto bíblico. Yo ni las consideraba. Si no eran chicas espirituales creciendo. Y Wanda era una de las únicas, porque yo veía que todos los líderes de la escuela ahí la invitaron a ella a cuidar a sus hijos. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué no dejamos a cualquier persona cuidar nuestros hijos? Esto me llamó la atención, varias cosas, pero la primera vez que la invité a pasear conmigo fue un sábado en la mañana. Y le invité a una comida, le llevé a un restaurante y ella no sabía, pero yo estaba dándole el examen. Antes de que yo yo sí fui ella sí fue atractiva, ¿verdad? A mí. Pero más que todo yo tenía que, primeramente, una de las preguntas que le hice era, después de terminar sus estudios acá, ¿qué piensas hacer? Y si me hubiera dicho que, bueno, yo voy a ser maestra en una escuela o pienso en volver a mi país, ella es canadiense y hubiera sido una gran X y ahí hubiera terminado la relación yo. Pero ella dijo, bueno, yo he pensado de que me gustaría que Dios me usara en misiones. Quiero ser misionera. Eso sí. No solamente quería ser, eso sí, bueno, ya subió a punto número 1. Y bueno, así fue la cosa. Pero ella no sabía qué riesgo corría en responder a esa pregunta. Ay. ¿Y usted no sabía que las mujeres tienen telepatía? Sí, la otra cosa. Bueno, ellos saben qué decir, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer otra porción muy, muy difícil, hermanos. Estamos abarcando una parte que, wow, al leerlo uno queda en la luna en un sentido, pero es entendible, hermanos. El 17 al 24 del capítulo 7 de 1 Corintios. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Muy bien.
Es un importante principio de la vida. No trates de cambiar tu estado matrimonial. Vamos a leer 1 Timoteo 6:6. Pero con gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debemos de la importancia es estar contentos en todo estado de vida, hermanos. No debemos ser ansiosos de casarnos si somos solteros. No, nunca debemos ser ansiosos de ser separados si somos casados. Debemos aprender que la piadosa vida es una vida de contentamiento. Estar contento en el estado en que estoy. Y esto también nos debe decir pues que Dios nos puede dar paz en cualquier situación. Lo importante es tu andar con el Señor, no donde vives, no el estado que tienes. Puedes estar en el peor matrimonio del mundo y tener paz. ¿Por qué? Por caminar según el Espíritu Santo, considerándote muerto al pecado y vivo para Dios y presto a su servicio. Y hermanos, es ahí donde el Señor nos está llamando. Ahora en el 7:17 al 19 dice que cada uno, como el Señor le repartió, así haga. Pablo enseña que el cristiano debe andarse o seguir el mismo camino en el estado en que fue llamado. Incluso va a repetir este principio 3 veces en este pasaje. Es el énfasis que está haciendo. No busquen cambiar su estado. Y entonces buscan tener paz en su estado. Buscan tener comunión con Dios en su estado. Eso debe ser la búsqueda de nosotros. Y nosotros pues muchas veces estamos afanados de esta situación y todo. Esto significa que has de vivir como el Señor te lo ha asignado, encargando tu situación como tu área de responsabilidad. Vamos a leer el 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Como Dios le llamó, o sea, en el estado en que Dios le llamó, quédate contento. Quédate contento. Pablo no dijo que debemos tratar de mejorar nuestra condición en la vida. No está diciendo que estamos sentenciados a vivir en la situación en que estábamos cuando fuimos salvos. Ahora, esto parece decir lo contrario que lo que acaba de decir. Pero en realidad no es. Si fuiste casado en el momento de ser salvo, quédate casado. Si te habías casado y divorciado 10 veces y eres soltero cuando entras en la salvación, cuando crees en el Señor, eres soltero. No tienes que ir a tratar de arreglar lo que había antes. Tenga paz en su estado. Ahora, tienes el derecho en entrar en la salvación. Tienes los derechos que te corresponden. Si eres casado, tienes solamente el derecho de mantener su matrimonio. Pero si eres soltero cuando entras en la salvación, tienes los derechos que tienen los solteros. ¿Y qué son? De volver a casar, de casarse o de quedarse soltero. No debes estar afanado de, ya soy cristiano, tengo que buscar una mujer cristiana para casarme. Sino que debes estar tranquilo en su estado de vida. El contexto inmediato es el matrimonio. Pablo está enseñando cómo el creyente, Dios no está enseñando cómo creyente, Pablo está enseñando como creyente. Dios no está diciendo que cambies tu estado matrimonial. Quiere que se quede tal como eres.
Versículos 18 y 19, hermano. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Va a usar la circuncisión de ejemplo aquí. Si fuiste incircunciso al creer, quédase incircunciso. Si fuiste circuncidado al creerse, no trata de hacerlo, de hacerte incircunciso o de tener una operación que cambiaría eso. Y era interesante, tenían cirugía para que volviera a ser incircunciso, aunque ya había tenido la circuncisión. Era muy, muy duro eso. Y seguro que sería una operación fea. Incluso lo hacían, algunos eran tentados de hacer eso, porque eran judíos, habían sido circuncidados, creyeron, ahora como sabían que la incircuncisión y la circuncisión no valía nada, querían tratar de hacerlo al revés. Y había una operación, hay hasta datos de cómo hacer la operación de que uno que ya es circuncidado cambie eso para ser incircunciso o parecer incircunciso. Y era porque ellos se bañaban en lugares públicos y la gente a veces no quería parecer circuncidado por la pena que llevaba eso, porque la gente les identificaba inmediatamente como judíos. Entonces algunos creyentes pensaban que, bueno, yo quiero hacer lo contrario, quiero tener la operación para que parezco ser incircunciso. Increíble, ¿no? Pablo dijo que si habías sido circuncidado cuando fuiste salvo, que no trates de revertir esto. Este procedimiento médico está bien documentado. Si eras incircunciso cuando fuiste salvo, no trates de cambiar eso. Versículo 18, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado cuando siendo incircunciso, quédese, no se circuncide. Ninguna de estas cosas importaban, pero lo que siempre es importante es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 14:15, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Cristo? Amarnos los unos a los otros. En esto abarcan todos por lo menos 6 de los 10 mandamientos. Y el otro es amarle a su Dios. Y eso abarca los primeros 5 mandamientos. El versículo 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso sí tiene importancia. Ahora 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, que en él se quede. ¿Podemos aplicar a nosotros ese mismo principio? Sí. Si cuando fuiste salvo ya estabas casado, no trates de cambiar nada. Si eres soltero, cuando fuiste salvo, no sientes prisa de cambiar eso. El 21 dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
recuerden que la mayoría de la iglesia en el primer siglo era llena de esclavos. ¿Saben por qué? Una razón es porque conseguían libertad sin ser librados. En ser salvos conseguían libertad sin tener libertad. Porque en el Señor somos libres, ¿verdad? Entonces, por eso corría pues el cristianismo entre los esclavos. Y la iglesia primitiva era llena de gente esclava. Trasfondo. Vamos a leer Efesios 6, 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces Dios había dado instrucciones a los esclavos y a los dueños de esclavos, y lo podemos ver aquí en Éfesos y también en Colosenses. Se estima que en las ciudades griegas 2 en cada 3 personas que veías en las calles eran esclavos. Más esclavos que gente libre. Muchos de los convertidos al cristianismo eran esclavos. Vamos a leer Filemón. No, hermano, por el tiempo no voy a leerlo. Pero les invito a leer Filemón capítulo 1, versículos 10 al 20, porque habla de un esclavo que fue, que Pablo argumentó su caso para que su amo le aceptara, ya siendo creyente, su esclavo. El versículo 21 de capítulo 7 dice, hermano. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Muy bien. Si eres esclavo, no te molestes por tu suerte en la vida. Ahí mismo dice, si la libertad está a tu alcance, tómala, por cierto. Esclavos, considérense libres en Cristo. El 22 dice, hermano. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, gente libre, considérase esclavos de Cristo. Y nosotros sí lo somos. El 23 dice, hermano. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios pagó el tesoro más grande del cielo, la muerte de Jesucristo, para comprarte. Él vació el tesoro celestial para salvarnos. Mandó a su Hijo, su tesoro más grande. No te hagas esclavo de los hombres. 23b dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, hermano. 1 y 2. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces ahí dice que somos libres en Cristo. Aplicando esto a los corintios como también a nosotros, según el contexto inmediato podemos decir, si estás ligado en matrimonio, no trates de cambiar esto. Si tu cónyuge incrédulo quiere salirse del matrimonio,
no le resistas. En ese caso, estás libre, como hemos visto. Si estás libre de atadura, no te sientas presionado a cambiar eso tampoco. Por ejemplo, tengo que casarme. Pero eres libre de casarse, en tal caso, porque eres ágamos o soltero, virgen. 1 Corintios 7:24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Quédate con Dios tal como estás. Deberías de estar contento en la situación en que estabas cuando fuiste salvo. Esta es la tercera vez en 8 versículos que Pablo da este principio. Lo vemos en el 17, el 20 y el 24, hermanos, los 3 versículos. Y escúchenlo bien, hermanos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Ven la importancia que está dando este principio? 3 veces lo repita. Es que muchas veces los hermanos, un hermano se convierte al Señor y su esposa no es creyente y quiere quizás deshacerse de ese matrimonio o de esa mujer. O vienen problemas y ya piensa que no puede aguantarlo. El Señor está diciendo, quédate tranquilo en ese matrimonio. Así fuiste llamado. No busques el divorcio, no trates mal a tu esposa o esposo. Quédate, crece en ese estado. Si fuiste soltero cuando te convertiste, no sientes afanado de casarse ni con pena de ser soltero. Estar contento en ese estado. Y esa es la enseñanza del Señor. Y es clara la enseñanza. Pablo no está diciendo que nunca deberíamos tratar de cambiar nuestra suerte de vida. Cambiar el trabajo, de casa, etc. Él estaba diciendo que no deberíamos cambiar nuestro enfoque, ni angustiarnos acerca de dónde nos encontramos. En el contexto, Pablo exhorta al creyente a estar conforme a su estado matrimonial. Quédate tal como estabas cuando fuiste salvo, diría. Y esto enseñaba en todas las iglesias. Si estabas casado, soltero, divorciado, viudo, cuando fuiste salvo, no te sientes obligado a cambiar nada. No sientas que tienes que hacer algo drástico. Por ejemplo, en el caso de versículos 26 al 28, hermano. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Muy bien. 1 Corintios 7:18. Si fueras un gentil en los días de Pablo, no sentirías la necesidad de una gran cirugía de circuncisión. O si fueras judío, no sentirías la necesidad de revertir tu circuncisión médicamente. Si fueras un esclavo, no tendrías que sentir como si tienes que lograr tu libertad a cualquier costo, incluso recibiendo daño por causa de tu autoemancipación. Pero si se presentaba la oportunidad por sí sola de ser libre,
deberías de tomarla por todos los medios. Y tal como en los días de Pablo, si estás casado con un inconverso, no sientas como te tienes que salir de ese matrimonio. Diga. Sobre la circuncisión, digamos, tal vez se aplica eso al hecho, por ejemplo, yo tuve un caso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Con mi esposa, digamos, nosotros nos casamos incrédulos, ¿no? Y luego recibimos al Señor y, bueno, ella tenía un tatuaje, digamos. Ya, y bueno, se lo hizo cuando era incrédula y, bueno, yo cuando recién me he visto creyente, yo dije, tenés que sacártelo ese tatuaje. Sí. Borrarlo, ¿no? Y estábamos en ese plan, ¿no? Pero un día vi un reportaje en la tele que decía que es peligroso borrar un tatuaje porque puede causar cáncer o no sé qué problema en la sangre. Entonces eso me hizo retroceder, digamos, para no hacerlo. Pero después cuando aprendí este principio también de en él se quede, digamos, entonces ya no hay problema. Si se lo hizo antes, queda con el tatuaje y no es pecado, ¿no? Exactamente, buen ejemplo, buen ejemplo. Incluso la única razón por cambiarlo, si es tatuaje, si es que el tatuaje es un corazón y ahí tiene el marido, por lo menos debe poner un gran X ahí y poner el nombre de nuevo marido. Así es. Buen ejemplo, hermano. Muy bien, vamos con los versículos 25 al 38. Es un pasaje largo, entonces vamos a tomarlo primeramente con el versículo 25 nomás, hermano. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Muy importante versículo, ¿verdad? Esto quiere decir que la información que nos va a dar no es inspirada, ¿verdad? Porque el Señor no habló de eso. No, está simplemente diciendo que Jesús nunca en su vida habló de este asunto. Pero Él, siendo uno que ha recibido la gracia de Dios, iba a darnos información. Jesús no enseñó en cuanto a este tema. Pero Pablo tenía consejo confiable. Estaba escribiendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora el versículo 26 nomás, hermano. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora ha dicho 3 veces que está bien quedarse como está, incluso es lo adecuado. 3 razones prácticas para que las vírgenes se permanecen solteras. Si ellas lo querían, o si su padre lo deseaba, como era en el caso en Corinto para la mayoría de las hijas en esos días. Y vamos a estar explicando esto un poco más. Incluso vamos a leer el 26 al 35, porque es un pasaje que muchos malinterpretan, hermanos, o ideas extrañas que tienen los hermanos a veces en esto. El 26 al 35. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor,
para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Amén. 3 razones prácticas para que las vírgenes se permanecen solteras, si ellas lo querían, o si su padre lo deseaba, como era el caso en Corinto para la mayoría de las hijas en esos días. La primera razón para que una virgen quedara soltera o no fuese dada en matrimonio por su padre era que Pablo podía ver el sufrimiento en la presente situación para los creyentes en Corinto. Miren el 26 dice, el 26 dice, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, ¿por qué? Porque había una situación particular en esta ciudad, en esa situación, en esa iglesia. Había muchas dificultades en Corinto para los casados y los solteros, de modo que Pablo sugería que la gente se centrara con su condición, se contentara con su situación. Pero fiel a lo que ya había dicho, si ella se casaba, ella no estaba haciendo nada malo. El 28 otra vez, hermano. O el 27 y 28, perdón. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Por qué aflicción de carne? Porque es una cosa estar bajo persecuciones como soltero. Es otra cosa estar en persecuciones como casado y con familia. Imagínense, viene persecución fuerte y eres casado. Tienes que preocuparte de tu mujer, de tus hijos, de la comida que van a comer y si prohíben a los cristianos tener trabajo o si te matan a ti, siendo el padre de la casa, ellos van a sufrir. Él estaba percibiendo que este era el caso venidero ahí para los hermanos en Corinto. Y sí sucedió, no tan pronto como fue en los años 70 a 90 después de Cristo que entró persecución a nivel nacional. Había persecución bajo Nerón, pero más que todo en la ciudad de Roma. Pero llegaron con el otro, ¿cómo se llama? Domiciano. Y esto quedó como una persecución a nivel mundial contra creyentes. Y duró por 300 años más o menos después de eso. Muy tremenda la situación. Pablo estaba prediciendo persecución para el futuro, lo que sucedió a través del mundo romano por casi 300 años. El 28b dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Qué era normalmente lo que decía el apóstol? Cásense, si es viuda, cásate. Si es viuda joven, cásate. Era su deseo y Dios siempre ha querido. El que haya una mujer, haya una buena cosa, ¿verdad? Dice las Escrituras. Pero en tal caso, como el caso de ellos en particular, les quería evitar sufrimiento exagerado. En el 29 al 31, la segunda razón para que la virgen quedara soltera, o sea, no fuese dada en matrimonio por su padre, era a causa de los
siniestros días que los corintios tendrían por delante. El tiempo es corto, dijo. 29, hermano, hasta el 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Muy bien. Entonces estaban viviendo en tiempos difíciles. Pablo predice tiempos difíciles en el futuro cercano para los que están en Corinto. Ha habido tiempos similares en la historia de la iglesia donde el sobrevivir y el matrimonio son las cosas más importantes. La aflicción o el trabajo, etcétera, son secundarios. Y hemos visto esto, por ejemplo, la persecución que pasaron los Haganot del norte de Francia. Tuvieron que huir de Francia y fueron a Alemania para salvarse la vida. Y eran perseguidos porque no querían unirse a la iglesia católica. Y eso fue en los años, 1400 después de Cristo. Años recientes. Hay cristianos en China, por ejemplo, en otras partes del mundo que están sufriendo la persecución actual. En tales casos, el mantener la familia es lo más importante. Disfrutar del mundo, de comprar una casa, tener un terreno es secundario. O de una soltera pensar en su matrimonio y todo, eso es secundario. Debe estar pensando en salvarse la vida, pues, de involucrarse en la obra del Señor, porque los días son difíciles. A eso está refiriéndose el apóstol aquí. En los versículos 34 al 35, la tercera razón para que una virgen quedara soltera no fuese dada en matrimonio por su padre, era para que pudiera dedicarse por completo al servicio del Señor. Vamos a leer del 32 al 35 otra vez, hermano. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, seguimos. El 32. Pablo anima a las vírgenes a permanecer solteras para que no se preocupen por el cuidado de sus familias en el difícil ambiente de Corinto. Versículo 32 dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. Pablo enseñó que si estuvieran casadas, ellas no podrían dedicarse sin distracción a servir a Dios. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Versículo 32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Cómo agradar al Señor? Un hombre casado tiene que ocuparse de lo secular, su trabajo, de mantener contentos a su esposa y familia. Se preocupan de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Una mujer soltera, divorciada o viuda, y la virgen pueden centrarse en el Señor con cuerpo y espíritu.
La virgen mujer soltera tiene cuidado de las cosas del Señor. 34. Hay asimismo diferencia entre casada y doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La mujer casada tiene que ocuparse de las cosas del mundo, como de ayudar a su marido. Pero la casada tiene el cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. El apóstol Pablo hace resumen del por qué la desanima a las mujeres solteras y a las vírgenes de Corinto a casarse en matrimonio, a darse a casar. El 35, por favor. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. No para ponerles bajo un legalismo. Él dice que lo que hace para su bien, por las circunstancias en que viven. Esto lo digo para vuestro provecho. No lo dice para poner restricciones sobre ellas, no para teneros lazo. Ellas eran libres de casarse si querían. Y está error ahí. Él quería lo mejor para su situación actual, para lo honesto y decente, para su realidad. Él esperaba que ellas pudieran dedicar sus vidas por completo al Señor, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora vamos llegando al 36, del 36 al 38, hermano. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener la necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Ahora, vamos a tomar un descanso aquí para cambiar de maestros, pero quiero decir esto, en resumen a lo que vamos a ver. Era probable que algunos de los padres habían hecho votos de no dejar a sus vírgenes casarse. Y ahora, después de un tiempo, sintieron un cambio de mente. Pero cuando uno hace un voto, algo serio, ¿verdad? Entonces, Pablo va a dar instrucciones a ellos. Probablemente, imagínense, tienen 5 años en el Señor. 5 años en el Señor. A veces, cuando uno es joven en Cristo, hace votos. Yo casi nunca hago una promesa así de que de aquí en adelante, Señor, porque yo he mentido demasiadas veces. Trato de decir que, bueno, Señor, por la gracia tuya, quiero mantener tal cosa o hacer tal cosa. Y que me ayude y que me dé fortaleza a hacerlo. Pero de prometer que voy a hacerlo, es otra cosa. Porque no quiero quedarme mentiroso. Eso es lo que pasó con Ananías y Zafira, que hicieron promesas que no cumplieron. Y nosotros no debemos estar haciendo promesas que no podemos cumplir. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando uno de los jueces, no me acuerdo su nombre, volvió a su casa y dijo, el primero que sale de mi casa lo voy a dar al Señor en sacrificio? Salió su hija. Es loco hacer esa clase de cosa.
Y no sé qué hizo. Probablemente la dio al Señor en el hecho de que no voy a darla. Se quedó soltera durante toda su vida. Probablemente. Pero era una cosa que no debería de haberlo hecho. Entonces oremos para tomar un descanso. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor. Estamos tocando temas difíciles para todas las iglesias, Señor. Pero que nos des fortaleza a seguir tu palabra y no lo que hemos recibido como tradiciones. Entonces, Señor, que nos alumbres para que podamos alumbrar a otros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, dentro